Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más, estudiando tu palabra. Señor, yo te ruego que tú bendigas el estudio de tu palabra, que tengamos un tiempo donde tú ministras a nuestro corazón. Y Señor, yo te ruego que tú te glorifiques, que ministres, que bendigas, que toques nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Realmente nos ayudes en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Estamos estudiando ahora el capítulo 9, vamos a empezar con el versículo 6. Pero, por supuesto que voy a dar un trasfondo, como siempre lo he hecho. Y sobre todo en el estudio de ahora, que ya llevamos 2 domingos, que tiene que ver con las ofrendas. Y ustedes saben que en esta congregación no estamos torciendo el brazo a la gente para que ofrende ni nada, pero cuando estudiamos la Biblia de verso por verso, capítulo por capítulo, si llegamos al área donde toca eso, lo tocamos. Yo creo que es un tema sumamente bueno. A mí me ha bendecido enormemente estudiar este tema. Y yo creí que el domingo pasado lo iba a terminar y no lo terminamos. Y este domingo dije, bueno, lo vamos a terminar rápido, y me di cuenta que no, y que hay mucho para nosotros. Personalmente yo estoy aprendiendo mucho. Y cuando digo aprendiendo, no estoy hablando intelectualmente, estoy hablando en el corazón también. De eso se trata. Haciendo una pequeña reseña, Pablo escribió la segunda carta a los Corintios desde Macedonia. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, donde estuvo 18 meses ministrando. Ahí se encontró con Priscila y Aquila, que habían venido recientemente de Italia porque el emperador había expulsado a los judíos de Roma. Entonces Priscila y Aquila se encontraban en Corinto. Cuando llegó Pablo a Corinto en el segundo viaje misionero, se une con ellos porque eran hacedores de tiendas, y que era lo que hacía Pablo para mantenerse, y empezó la iglesia en Corinto. Después de 18 meses, Pablo continuó camino hacia Jerusalén y luego hacia Antioquía, de donde había salido, pero en ese camino pasa por Éfeso, donde deja a Priscila y Aquila, y empieza la semilla a sembrarse para la iglesia de Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo pasa a Éfeso antes de salir hacia Corinto y a esos lugares, y ahí se queda ministrando 2 años y medio. Ahí escribe Primera de Corintios. Había escrito otra carta antes que se ha perdido, escribió Primera de Corintios para tratar algunos problemas que había en la iglesia, así como para resolver algunas preguntas. Después Pablo hace un viaje misionero breve hacia Corinto desde Éfeso debido a los problemas que había en la iglesia, y luego manda una carta a través de Tito a la iglesia de Corinto para atender algunos problemas grandes que habían. Y Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso debido al tumulto de los plateros, que ya hemos hablado de eso. Pasa a Troas, no encuentra a Tito, que lo esperaba ya de regreso, se preocupa, se va a Macedonia, y llega Tito a Macedonia. Se anima a Pablo al saber de que Tito estaba bien, que la iglesia había recibido la corrección, que había habido bendición, que añoraban a Pablo. Pablo se alegra y escribe Segunda de Corintios. Esa carta trata varios puntos, pero estamos ahora con el punto de la ofrenda a los santos de Jerusalén, que eran pobres. Eran pobres porque primero habían sufrido persecución, la gente no les daba empleo, la gente los perseguía, no les vendía, no les compraba, estaban en serios problemas económicos, y además había habido hambruna en el área. Por lo tanto, estaban en una situación muy precaria económica. Entonces Pablo había estado organizando una colecta para ayudar con las iglesias de Macedonia y con la iglesia de Corinto, con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio fue la primera en desear ayudar un año antes de cuando Pablo escribiera esta carta. Y Pablo les escribe con el propósito de animarles a que llevaran a cabo ese deseo. Pablo en 1 Corintios capítulo 16 les menciona, en su primera carta, de que ellos recogieran cada semana de lo que habían ganado, y el primer día de la semana apartaran, porque se reunían los domingos, ¿no? Primer día de la semana, apartaran de lo que habían ganado una parte, que cada uno apartara según lo que había prosperado, porque el regalo se acepta no por lo que uno no tiene, sino por lo que uno tiene.
Pablo menciona muchas veces en capítulo 8 y parte del capítulo 9 que es una obra de gracia. O sea, no es por la ley, sino que fluye por el amor de Dios y es el favor de Dios inmerecedero que trabaja en nosotros y nos hace generosos, y es el favor de Dios que trabaja para ministrar y bendecir a la iglesia de los santos en Jerusalén. Ahora, en el capítulo 8 hay un versículo que quiero mencionar, donde en el versículo 7 Pablo dice: así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado de vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Entonces vemos de que la iglesia de Corinto abundaba en fe, abundaba en la palabra, en poder compartir su fe, abundaba en conocimiento, conocía la palabra de Dios, abundaba en diligencia y en amor. Y luego Pablo le dice: ved que también abundéis en esto, en esta obra de gracia. ¿Sabe qué? Creo que es un mensaje para nosotros. Porque hemos enfatizado siempre la fe, el conocer la palabra, el amor, pero muy poco hemos enfatizado en abundar en la obra de dar. ¿Por qué? Porque han habido abusos en las iglesias, etcétera. Entonces somos sensibles en eso. Pero ahora le hablo principalmente a los miembros de esta congregación. Y no lo digo con ningún otro propósito más que bendecir nuestras vidas. Porque cuando nosotros oímos la exhortación del Señor, somos bendecidos. Y el Señor nos enseña acá de que abundemos en todo, incluyendo en esta obra de gracia, la obra de ofrendar, la obra de dar para la obra de Dios, para los pobres, para los necesitados, que la iglesia busca ministrar. Interesante, como decíamos el domingo pasado y antepasado, la iglesia de Macedonia fue la que Dios usa como estándar para animar a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia habían sufrido persecución, entonces ellas tenían pobreza también. Ellas tenían una profunda pobreza, pero también experimentaban gran gozo. Y Pablo habla de que abundaba su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, las iglesias de Macedonia eran muy generosas a pesar de su pobreza. Y Pablo menciona que ellos primero se dieron a Dios y después se dieron a ellos, a Pablo y después a nosotros, dice, por voluntad de Dios. Es decir, lo más importante es que le demos nuestro corazón a Dios, todo lo demás fluye. Eso es lo más importante. Y Pablo habla de eso. Ahora, vamos a continuar con el versículo 6 del capítulo 9, donde dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia, vuestra confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vemos acá el versículo 6, Pablo dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es una ley natural de la agricultura. Si tú siembras mucha semilla, vas a recoger una gran cosecha, dado que haya una buena lluvia, un buen clima. Y si siembras poca semilla, no esperes recoger una gran cosecha, recogerás poco.
Dependiendo de lo que siembras, así vas a segar. Así de sencillo, es una ley natural. Pero Pablo dice que es una ley espiritual también. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y aquí está hablando en eso. Y dice, el que siembra escasamente también segará. Y la ofrenda era una ofrenda material. No era una ofrenda filosófica, era una ofrenda económica. Y Pablo dice, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Y la palabra escasa en el griego quiere decir realmente escasamente, frugalmente, apocadamente, apenas, pobremente, módicamente. ¿Por qué? Porque podemos sembrar a puras penas, pobremente. Y sin embargo dice, pero el que siembra abundantemente también abundantemente segará. Y la palabra abundante ahí es eulogía, de ahí viene la palabra eulogio o elogios, el hablar bien. Y la idea es que la ofrenda es tal que merece alabanza. No de parte de los hombres realmente, porque no nos interesa lo que los hombres piensen, pero que es una ofrenda digna, una ofrenda abundante. De hecho, la King James, la New King James, English Standard, New American Standard, la traduce bountifully, que es como la traduce la Biblia de las Américas, abundantemente. Pero es en ese sentido, de que es tan abundante de que hasta provoca alabanza. Ahora, Jesús habló del dar abundantemente. Y Él dijo que si damos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Jesús dijo eso. Lo dijo en Lucas 6:38. Él dijo, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. O sea, el Señor lo dijo. Y el Señor, a través del autor de Proverbios, en Proverbios 11:24, dijo, hay quien reparte y le es añadido más. O sea, quien da generosamente y recibe más todavía. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. O sea que hay personas de que, no, yo aquí no doy ni pío, y termina perdiendo lo poco que tiene. Lo dice Proverbios. Entonces la persona que es cerrada, que no es generosa, que retiene lo justo que le debe a otros, que busca acaparar lo máximo para él o ella, terminará en pobreza, tarde o temprano, si no en este mundo, eternamente. La persona que piensa solo en gastar en el dinero en sí mismo, en sus placeres, y no en dar y en ayudar a otros, no será bendecida por Dios. De hecho, en Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Es decir, esa cultura americana de que queremos tener dinero para disfrutar placeres únicamente, no es algo que el Señor bendice. Nosotros no somos animalitos simplemente para complacer los placeres físicos de la carne. Somos seres creados a la imagen de Dios con un propósito eterno. Y nuestra vida debe de reflejar eso. Y Pablo dice luego que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Interesante, Pablo enfatiza dar de corazón, con gusto, no por presión ni por temor. La New American Standard dice, each one must do just as he has purpose in his heart. Como uno se ha propuesto en su corazón. No grudgingly or under compulsion. No así a puras penas o bajo presión. For God loves a cheerful giver. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. No grudgingly, dicen algunas traducciones, no reluctantly. O sea, en el español es no de mal humor, sin ganas de dar, disgustado, a regañadientes. Es decir, estamos ofrendando a Dios, a la obra de Dios. Entonces, póntete a pensar que alguien viene a tu cumpleaños y te trae un regalo. Y dice, bueno, ni modo, te tuve que comprar esto, porque ¿para dónde? No, hombre, quédate con el regalo, ni me lo muestres, llévatelo, yo no quiero tu regalo. ¿Y creemos que Dios va a ser igual?
de que nosotros podemos decirle, bueno, ni modo, toma 5 pesos para que ya no me estén pidiendo dinero. No se trata de eso. No des si no lo das con gozo. ¿Me explico? Si no lo vas a dar con gozo, no lo des, porque Dios ve tu corazón. Así como el que dije ya, el cumpleañero que viene, si tú, ni modo, te tengo que dar 5 pesos para comprarte el cake, ¿para dónde? Pues. Entonces, si vas con ese espíritu y así vas a ofrendar, no ofrendes, porque lejos de bendecir, vas a ofender. Vas a ofender a Dios. Yo no veo, pero Dios ve. Y luego dice, ni por obligación, not under compulsion, dice varias traducciones en inglés, o la New Living Translation, not in response to pressure, no como respondiendo a presión. Entonces, quiero mencionar algo, que es bíblico exhortar a dar. ¿Sabe usted eso? Pablo lo hace en el capítulo 8 y 9 de Corintios. ¿No está exhortando a la iglesia de Corintio a que sean generosos? Es bíblico exhortar a dar. Pablo lo hace. Exhortar quiere decir mostrar las razones, el propósito al hacerlo, los beneficios, el animar, el estimular, a ser generosos. Exhortar con buenos propósitos. Porque si uno está exhortando a una congregación a que den simplemente para robarse el dinero, pues ahí está mal la cosa. Pero hay que exhortar con buenos propósitos. Pero no es bíblico presionar a la gente a que ofrende. Porque Pablo dice que nadie dé por obligación. Y si te están haciendo la gran presión, donde casi se te montan encima, da, pues ni modo. Hasta para quitártelos encima das algo. Pero Pablo dice, no des por obligación. Entonces no es bíblico presionar, insistir, torcer el brazo, avergonzar. A ver, los que dieron dinero, levanten la mano. Y no le digo que lo hagan acá, por favor. Pero digo, los que dieron dinero, levanten la mano. A ver quiénes son los tacaños que no dieron dinero. A ver, miren los que no levantaron la mano. No, hombre, no es así la cosa. Pero en algunas iglesias, desgraciadamente, se practica. Tal vez no en esa forma tan dramática, pero en una forma muy similar. Entonces, no se debe de avergonzar, manipular o amenazar a la gente que ha de dinero. Ahora, interesante que Pablo dice que cada uno como propuso en su, no de mala, perfecto, ni porque Dios ama al dador alegre. La palabra ama, me fui al griego, y es agapao. Agapao acá, o sea, ese amor sacrificado, ese amor completo. Dios nos ama con un amor completo. Y luego dice, Dios ama al dador alegre, y la palabra alegre, de ahí viene la palabra en inglés hilarious, o sea, hilarious, de ahí viene la palabra. Quiere decir hilarosa en el griego, quiere decir alegre, gozoso, dispuesto. Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Fíjate que es interesante. Cuando dice Dios ama al dador alegre, quiere decir que si tú no eres un dador alegre, Dios no se complace. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Y empecé a escudriñar eso. Y dije, voy a ver algunos ejemplos de ofrendas en la Biblia. Y me fui a Lucas 19, versículo 1 al 10. Voy a leerlo. Es la historia de Zaqueo. Y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico. Es decir, Zaqueo explotaba a la gente. Y era líder de los que explotaban a la gente, porque en ese tiempo los recaudadores de impuestos trabajaban para Roma. Y sacaban dinero, Roma les exigía una cuota, pero lo que recolectaran más allá de la cuota era de ellos. Y recolectaban un puño de dinero. Entonces, Zaqueo era un hombre que dirigía a los que explotaban a la gente, así que él estaba por encima de ellos. Y era rico, por casualidad, no era por casualidad. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Era pequeñito. Y corriendo delante se subió en un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende,
porque hoy debo quedarme en tu casa. ¡Wow! O sea, Zaqueo sabía que él estaba mal. Y sabía que llegaba un profeta, que algunos decían que era el Mesías, que hacía milagros, que sus palabras eran increíbles, que los líderes religiosos estaban peleando con él y los dejaba callados. Y estaba curioso. Zaqueo dice, yo tengo que ver a este hombre. Y se sube a un sicómoro, menos mal no se vino para abajo de las ramas. Se sube para ver a Jesús que iba pasando. Y cuando va pasando Jesús, voltea para arriba y le dice, hey Zaqueo, hey Zaqui, me quedo en tu casa hoy en la noche. Imagínate cómo se haber sentido Zaqueo. Aquel que se sentía mugroso, sucio, pecador. Y que aquel profeta, aquel que sabe, que conoce los corazones, lo dice, hey, te quiero quedar en tu casa. Se sintió que se ganó la lotería. ¿Y sabes qué? Nosotros nos hemos ganado más que la lotería. Y entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. ¿Cómo recibió a Jesús? Con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Como que si ellos fueran los grandes santulones. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos de que, ¿cómo recibió Zaqueo a Jesús? Con gozo. Y de ese gozo, de esa salvación, porque Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿qué fluyó? Un corazón generoso. Es decir, él se sentía tan bendecido que no solo dijo, voy a dar lo que le debo, sino que dijo, lo restituiré cuadruplicado. Y no solo eso, dijo, y encima voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, vemos de que fluyó de un corazón gozoso. Nada que le hicieron presión, nada que le dijeron que lo tenía que hacer. Estaba feliz. Si vamos a Hebreo 11:4, leemos de otra ofrenda que agradó al Señor. En Hebreos 11:4 leemos que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Es decir, hay sacrificios y sacrificios. Y Abel ofreció un mejor sacrificio, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Es decir, el sacrificio de Abel mostró que realmente él era un hombre justo, que era un hombre recto. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas. ¿Da Dios testimonio de nuestras ofrendas? Bueno, la idea no es salir con un espíritu de culpa, pero cuando uno ama al Señor, uno diría, yo quiero que Dios pueda dar testimonio en mis ofrendas. Y que no diga, no hombre, ¿para qué quiero que siga ofrendando? Sino que pueda dar testimonio. La ofrenda de Abel era un testimonio de su verdadera fe en Dios. Vámonos a Génesis 4. Podemos ver en Génesis 4 sobre la ofrenda de Abel contra la ofrenda de Caín en comparación. Versículo 3 dice, de que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín trajo una ofrenda. Caín ofrendó. Es decir, Caín trajo algo que le costó. Trajo algo. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Él era el labrador de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Ahora, Abel trajo los primogénitos, los primeros nacidos, que llevan el vigor completo, y la grosura de los mismos, la grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces vemos de que Caín ofrendó, pero no agradó a Dios con su ofrenda. En Colosenses leemos que Pablo dice en Colosenses 3:17: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y lo que hagáis de palabra o de hecho incluye el ofrendar. Cuando ofrendes, dale gracias a Dios. Cuando deposites tu ofrenda, dale gracias a Dios. Porque si puedes dar una ofrenda es porque Dios te ha dado. Nunca te olvides de eso. Si puedes agarrar tu mano y depositar una ofrenda, dale gracias a Dios que te ha dado una mano. Dale gracias a Dios que te dio trabajo. Dale gracias a Dios que te dio la oportunidad. Dale gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Dale gracias a Dios que Él se agrada y recibe de ti. Dale gracias a Dios. Y luego 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando ofrendes, ten un solo propósito, glorificar a Dios, que Dios sea exaltado. Vamos a ver una ofrenda que no fue agradable a Dios. Vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. En Malaquías podemos leer en el capítulo 1, versículo 8, que el Señor le dice al pueblo de Israel que había regresado a Jerusalén, y le dice: cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, es decir, estaban trayendo animales ciegos, tenían animales que veían, pero al Señor no le iban a sacrificar uno que veía, iban a sacrificar uno que ya no les servía. Entonces dice: cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. El Señor dice: no es que no sea bueno, es que es malo. Le estás ofendiendo al Señor. Y cuando presentáis el cojo y al enfermo, es decir, se me enfermó este animal, este es el que voy a sacrificar a Dios. Dice: no es malo. ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? En otras palabras, es como tú dices: bueno, tengo 100 ovejas y esta que está medio enferma, esa es la que le voy a traer al gobernador. No, te dice: llévatela. No, me estás queriendo ofender. O sea, dice: ¿se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediríais el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, tú estás buscando de Dios, pero vienes y le das lo que te sobra, lo que no tiene valor para ti. ¿Tú crees que vas a recibir un agrado del Señor? Y el Señor le dice en el Antiguo Testamento: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de ofrendas absolutas cuando estamos hablando económicamente, porque la persona que solo tiene $10 no puede ofrendar como la que tiene 10,000. ¿Me explico? Y la persona que tiene $10 al ofrendar puede estar ofrendando mucho más que la que tiene 10,000, aunque ofrende en cantidad mayor la que tiene 10,000. Ya tenemos la historia de la viuda que ofrendó poquito en cantidad, pero mucho en calidad. Ofrendó realmente de lo que... Como la iglesia de Macedonia, que dieron más allá de sus posibilidades, y Dios tomó nota, Dios observó. Entonces vemos que el Señor dice: no, mejor que cierren las puertas del templo. Dice: desde la salida de sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre en las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros la profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. Y decís: ay, qué fastidio, y con indiferencia lo despreciáis, dice Jehová de los ejércitos.
traes lo robado, cojo, enfermo, así traes la ofrenda. En otras palabras, en esta congregación no pasamos martillando a la gente, ¿cierto o no? Ustedes lo saben. ¿Puedo oír un amén? Ustedes lo saben. En esta congregación no martillamos. Pero yo creo que ahora la palabra nos enseña a que nos excedamos en distintas áreas, y una de ellas es en ofrendar. Y creo que es una bendición que el Señor nos invita a hacerlo. Y tenemos que tener cuidado de decir, ay, qué fastidio cuando traes tu ofrenda el domingo o el miércoles, otro día. Nunca digas, ay, qué fastidio tengo que dar esta semana al Señor. Mejor no des. Y luego dice, y que con indiferencia lo despreciáis, o sea, indiferente, no, ¿para qué vamos a dar? Y traes lo robado. Bueno, en algunos lugares, por ejemplo en Sudamérica, los carteles de la droga, las cabezas de esos vienen y de lo que hacen dinero ponen un zoológico o ayudan a la iglesia del pueblo. Pues no, eso no agrada a Dios. En otras palabras, no lo digo aquí, pero en general, si alguien anda robando y dice, bueno, voy a dar el diezmo a la iglesia de lo que robé, pues es mi trabajo, yo soy ladrón. Entonces este mes hice $10,000, le voy a dar $1,000 al Señor. Yo sí soy muy cristiano, doy el diezmo. ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, número uno, que el dinero que hagámoslo honestamente. Y no explotando a trabajadores, ¿verdad? Porque yo puedo hacer $10,000 al mes explotando a trabajadores y luego doy 10% a la iglesia. Pero si he explotado a la gente para hacer ese dinero, pues no le agrada a Dios. Y no va a ver con gusto mi ofrenda. Y luego dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. En otras palabras, tengamos cuidado con decir, Señor, en emoción, Señor, te voy a ofrecer esto, y a la hora de las horas no lo ofrecemos. Bueno, aquí nunca pedimos que la gente prometa que va a ofrecer algo. Eso es entre usted y el Señor, ¿verdad? Y que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La motivación al ofrendar es vital, hermanos, para el creyente ante Dios. El agricultor puede sembrar por ganancia. Yo tengo 10 hectáreas y las voy a sembrar para hacer dinero. O por orgullo. Yo estoy sembrando un campo con sandías porque quiero tener la sandía más grande y ganarme el premio de la sandía más grande del pueblo. Ya por orgullo. O por alimento, tal vez tienes una pequeña parcelita y siembras ahí para alimentar tu casa, o por hobby. El resultado no depende de tu intención, sea para ganar, para lo que sea, el resultado va a ser resultado, pero en el campo espiritual sí. Tu intención hace una gran diferencia. Tú puedes dar algo con una intención que agrada a Dios y va a haber fruto. Das algo de mala intención, no te va a ayudar. En Mateo el Señor habló de eso, en el Nuevo Testamento. Leemos en el capítulo 6, versículo 2, que dice, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces dice el Señor, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y dijo, o sea, que no seamos con los hipócritas en las sinagogas y en las calles que hacen las cosas para ser alabados. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, si tú das, en algunos lugares, ¿verdad? Hermano, vamos a dar para esta cosa. A ver, ¿quién da $10? Ya, levanta la mano. No, yo doy 15. Y él da 20. Oh, mira, aplaude. O los que ponen su placa ahí, él dio tanto. Ya recibiste tu recompensa. Ahí está tu recompensa. Mejor que nadie sepa. Que nadie sepa. Lo que des es entre tú y el Señor. Entre tú y el Señor. Y luego dice, 2 Corintios 9, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Dios puede hacer que toda gracia
abunde para vosotros. Es muy importante. Dios puede hacer. Aquí la traducción en la King James, New King James, English Standard, New American Standard es and God is able. Y me fui al griego porque no estaba seguro el significado de lo que quería decir la palabra ahí. Y la palabra es dunatos. De ahí viene la palabra dunamis, poder. Lo que está diciendo es que Dios tiene poder. Dios es capaz, Dios es poderoso, Dios es potente, fuerte, poderoso en riqueza, en influencia, poderoso para llevar a cabo el que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. No significa puede que Dios haga que toda gracia abunde para vosotros. No, no. Dios tiene poder y capacidad para hacer que toda gracia abunde para vosotros. Interesante que dice, Dios tiene poder para hacer que toda gracia, y me fui al griego también, quiero saber si realmente toda es toda, porque me interesa, o sea, para sacar lección. Y sí, la palabra ahí es paz, que quiere, la King James Version la tiene 1243 veces, de ella 748 veces la traduce all, todo, 170 veces all things, todas las cosas, 117 veces every, cada, 28 veces everyone, cada una, 12 veces whole, todo, 11 veces all manner, toda manera. O sea, realmente ahí es toda. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. La idea es clara. Toda, totalidad, cada una dentro de la variedad. Dios tiene poder para bendecirnos con todo tipo de favor inmerecido, incluyendo prosperidad económica. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, o sea, porque hay gente que se ha ido al extremo, no vamos a dejar de decir lo que el Señor nos dice acá. Y la palabra, y cuando dice Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, la palabra es charis, gracia, quiere decir favor, beneficio, regalo. Y luego dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. Ahora, toda gracia no solo incluye económicamente, incluye de muchas maneras. Y luego dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. La New American Standard dice, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios dadivoso. Y por eso dice que Él quiere que nosotros seamos igual. Dice, de manera de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Es Dios generoso? Me pregunto, ¿es Dios generoso? ¿Qué tal si consideramos lo que dice Romanos cuando dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que Dios nos ha dado a su Hijo y, ¿qué cosas? Todas las cosas. Aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? ¿Estamos oyendo? ¿Estamos poniendo atención? ¿Estamos recibiendo en el corazón lo que está diciendo el Señor? El Señor está hablando de bendición. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios quiere que tengamos todo lo suficiente en todas las cosas. Ahora, el estudio no termina acá. Hay mucho que elaborar sobre todas estas cosas, porque hay situaciones que aparentan tal vez que hay alguna discrepancia y tenemos que estudiar eso. Pero acá está hablando de esa prosperidad. Ahora entendamos de que Dios dice para que abundéis para toda buena obra. Ahora probablemente si uno no abunda con buena obra, ¿será Dios obligado a seguir siendo generoso con uno? ¿Me pregunto?
No. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Es decir, tal vez el Señor bendijo en alguna ocasión, pero luego te volviste codo, ¿no? Y de repente ya no ves que fluye a tu vida la prosperidad. Ahora veamos qué dice para toda buena obra, es decir, no seamos generosos en lo que hace mal. No sueltes tu dinero a organizaciones con mala doctrina, sigan los testigos de Jehová por tu casa o los mormones, pidiendo que les ayudes para una recaudación de fondos. No le des ni 5. Si están engañando a la gente con doctrina mala. O ves a algún televangelista y lo ves saliendo en un vehículo de $60,000, ¿para qué le vas a dar tu ofrenda a esa gente? No le des tu ofrenda, eso no es una buena obra. No des tu ofrenda a un grupo inmoral. Bueno, tenemos la fiesta del pueblo y vamos a tener un show de bikinis y aquí y allá y queremos ayudar al pueblo. Bueno, te voy a dar $10, hermanita, para ayudar. No, hombre, no tenemos nada que ver en eso. Para financiar eventos que deshonran a Dios. Es la fiesta patronal de la ciudad, del pueblo. Pero se emborrachan y puede ser muy religiosa la fiesta, pero está llena de sensualidad y fornicación. O si ves a un indigente que viene borracho o con drogas, no le des dinero porque lo va a gastar en drogas y en alcohol. En serio. No lo van a usar para comprar comida. Mejor dale de comer, pero no le des el dinero. Y luego dice el versículo 9, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto es importante. Yo pudiera correr en esto, pero ¿sabe por qué no corro? Porque yo estoy absorbiendo para mi vida personal de estas enseñanzas. Y comparto para que ustedes puedan aprovechar. Es interesante. Aquí hace referencia al Salmo 112. Puedes ir al Salmo 112. En el Salmo 112 que lo leímos hace algún poco tiempo. Pero es interesante porque aquí hace referencia Pablo que el ofrendar es un resultado de la rectitud de un hombre, de la justicia de un hombre. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres. ¿A quién está refiriéndose? A la persona que es generosa. Esparce, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Es decir, ¿dónde se muestra la justicia de un hombre, de una mujer? Que comparte con los humildes. La generosidad es característica de la persona justa, recta, temerosa del Señor. Vamos al Salmo 112, dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová no acapara para sí mismo, sino que es generoso. Tiene compasión de los pobres. Y dice, cuán bienaventurado, es decir, qué feliz, qué bendecido el hombre que teme a Jehová, que mucho se deleite en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. Dios está prometiendo bendición a la persona que es justa y recta. La generación de los rectos será bendita. La persona que es recta, que maneja los recursos que Dios le ha dado en una manera recta, generosa, será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Es decir, Dios prospera a la persona recta. Luz resplandece en las tinieblas para que el que es recto no solo prospera económicamente, pero prospera con luz, con guía, con dirección. Él es clemente, compasivo y justo. Clemente, compasivo, tiene compasión, misericordioso y justo, es recto. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Es la persona recta, la persona generosa. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Es el versículo que menciona Pablo.
con liberalidad ha dado. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará, rechinarán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Entonces vemos de que la persona temerosa es clemente y compasiva y que va a cosechar. Pablo dijo en Gálatas, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso segará. Tal vez tú no has probado al Señor. Y tú, cuando se trata del dinero, y no estoy hablando a nadie en persona, porque solo Dios conoce a cada uno de ustedes, pero cuando se trata de dinero, no has probado ser generoso. No has probado ser generoso en las cosas de Dios. Bueno, el Señor dice, lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, o sea, a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Primero Pablo nos dice, hagamos bien a todos. Y luego enfatiza, pero principalmente a los de la familia de la fe, a los creyentes. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto y en Macedonia, ayudar a los creyentes en Jerusalén. Dios nos llama a hacer bien a todos. Y como vemos en 2 de Corintios 9, dice, su justicia permanece para siempre. Y como dice Gálatas, sobre toda la familia de la fe, nos ayuda a ayudar según tengamos oportunidad. Aprovechemos cada oportunidad, entendiendo que el regalo se acepta, la ofrenda, no por lo que uno no tiene, sino por lo que uno tiene. Dios ve tu corazón. Si solo tienes $1 y de ese $1 das generosamente, Dios ve tu corazón. Y realmente no comparto eso con ningún interés de financiar ningún proyecto. Estoy compartiendo esto simplemente porque es la palabra de Dios y el único propósito es que podamos glorificar a Cristo con nuestro corazón y con nuestras finanzas, porque esa es una área donde cada uno debe de crecer, así como debemos de crecer en fe, en la palabra, en diligencia, debemos de crecer en el área de dar. Sobre todo, si nunca has recibido a Cristo, la mejor ofrenda que puedes darle y que Dios busque es que le des tu corazón. Y ¿sabes qué? Dios nunca se queda endeudado con nadie. Si tú le das tu corazón, el Señor es bueno. El Señor es bueno. El que una persona esté pasando por pobreza ahora no quiere necesariamente decir de que porque no ha sido generosa. Ya vimos que la viuda era muy generosa y dio dentro de la pobreza que tenía generosamente, pero era pobre. Ya vemos que la iglesia de Macedonia era generosa y sin embargo estaba sufriendo pobreza. Pero si no le has dado tu corazón a Jesús, eso es lo más importante. Ya sea que nos ves por internet, estás en el salón familiar o estás acá y nunca le has dado el corazón a Jesús. Eso es lo mejor. Dar el corazón a Jesús es reconocer que le necesitamos, reconocer que nuestra vida no la podemos manejar, la debe de manejar el Señor, guiar, y que Él es digno de guiar nuestras vidas. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias por enseñarnos, Señor, el día de hoy. Pero más que nada te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón como Señor de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para poder caminar y seguirte. Perdona mis pecados. Creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Y Señor, pongo mi fe en Jesús únicamente para mi salvación. Creo que Él murió en la cruz, que resucitó y que vive. Y quiero seguirte en nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón, el Señor te da vida eterna.